Bienvenidos a otro episodio de Escuelas que Inspiran, en la que conversamos con educadores y educadoras del Perú y otras zonas de la región que están transformando la forma de enseñar y el aprendizaje de los estudiantes en el Perú. En esta ocasión estamos en un episodio bastante distinto a los anteriores. Vamos a conversar con un psicólogo que se ha especializado en educación inicial, que ha dejado su profesión para crear un nido que ha sido muy exitoso. Estamos con el profesor Leonardo Aguilar, más conocido en redes sociales como el profe Leo, al que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo, profesor Leonardo, que nos acompañe en este espacio. Fernando, muy buenos días. De verdad que yo estoy muy contento de esta invitación y compartir algunas experiencias mías a lo largo de todos estos años. Cuéntenos brevemente, profesor Leonardo, cómo ha sido este tránsito rápido desde la psicología a la creación del nido. Mira, como que te quería comentar, es que yo desde que estudiaba psicología, desde muy temprano, yo era muy inquieto para ir a visitar principalmente colegios, ¿no? Entonces, si tenía un profesor que trabajaba en algún colegio, le decía, profesor, ¿y yo puedo ir? Yo puedo verlo, yo puedo conocer, y entonces siempre estaba detrás de las oportunidades para las escuelas. Yo por alguna razón tenía ese enfoque sin saber que me iba a dedicar a la psicología educativa y que mi campo de acción iba a ser ahí. Pero siempre la inquietud era por colegios, ¿no? Entonces, hace muchos años había una ONG que ya no existe, que se llamaba ADI, y convocaron personas, estudiantes, y yo era el primero, me seleccionaron y nos mandaban a escuelas a desarrollar talleres con los niños, con títeres, teatros, bueno, siempre en eso, ¿no? Y cuando terminé la carrera, antes hice el internado de la carrera también en una escuela, y cuando la terminé, pues quise emprender yo, así que tomé la casa familiar, que ya no vivíamos ahí la familia, pero había una casa familiar ahí, así que manos a la obra y como quien dice, con un trabajo realmente de hormiga, repartiendo volantes, pintándola, arreglándola, y de a poco, bueno, trabajando con niños como talleres de desarrollo personal, que realmente lo que hacía era terapia centrada en el cliente en grupos. Pero claro, si le ponía ese término tan aburrido, seguramente no iba a tener el éxito que tuve, ¿no? Entonces simplemente ponía talleres de desarrollo personal, ¿no? Entonces, si tu niño es un poco tímido, si tu niño tiene dificultades para comunicarse o de repente lo ves muy inquieto, en fin, bueno, acá hay un psicólogo que está haciendo estos talleres y funcionó muy bien. Tuve todo ese año con los talleres y bueno, luego ya oficialmente le di forma como de un centro de estimulación temprana, atendía solamente hasta niños de 2 años, pero bueno, luego ya las inquietudes iban avanzando y dije, bueno, creo que es el momento de dar paso y hacer un nido, ¿no? Bueno, eso tenía que pasar por permiso del Ministerio de Educación, a ver si el local estaba en las condiciones de llevarlo al nivel de nido. Felizmente me dijeron que sí, no tuve muchos problemas para los trámites y el nido pues se creó y ya tenemos 23 años con el nido Sentirse Bien. Sentirse bien es toda una declaración de intenciones ese nombre, ¿no? ¿Por qué se Sí, llama sí, así? sí. ¿Por qué se llama así el nido? Se llama así porque la connotación está ahí. O sea, definitivamente el reto es enorme porque significa que cada persona que entre, sea maestro, auxiliar, padre, madre, abuelo, visitante, pues deba sentir eso, ¿no? Que realmente acá se esfuerzan para hacernos sentir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño no se siente bien, el aprendizaje no va a ser el que yo quiero, ¿no? Y de verdad que lo trato de hacer con mi equipo, lo trato de hacer con todas las personas, ¿no? Y una de las cosas de las que me puedo jactar es que yo tengo un equipo que la maestra más joven debe tener conmigo trabajando al menos 10 años, ¿no? Entonces, se ha hecho un equipo fuerte y realmente nos sentimos bien, ¿no? Y trabajando, coordinando, conversando. Yo no voy 2 días y las maestras me están escribiendo, ¿y por qué no voy? ¿Y cuándo voy a ir? ¿No? Entonces, creo que hemos hecho un equipo fuerte. Profesor, una de las cosas que ha hecho también entiendo es crear su propio programa, el programa Despegar, ha adaptado métodos que provienen seguramente de la psicología y de la pedagogía al proyecto de sentirse bien. ¿Podría contarnos en qué consiste esto? Mira, yo me considero un buen estudioso, pero no me considero un genio. Y los genios existen.
y han hecho muchas publicaciones, mucha investigación, y yo de alguna forma los estudio y veo qué podríamos nosotros trabajar, ¿no? Hace muchísimos años, por ejemplo, uno de los primeros métodos que a mí me cautivó fue el método Doman, ¿no? Y este método Doman tenía mucha controversia, ¿no? Muchos padres cuentan sus experiencias positivas, pero la ciencia no avala mucho esto, ¿no? Entonces decía, algo pasa, o sea, algo pasa. Entonces hay que estudiarlo, no solamente quedarse con una u otra versión. Así que estudié mucho y me encontré con el método Doman, que no era para nada un método de lectura. Encontraba que mucha gente que criticaba, por ejemplo, este método, decía, no, es que ese es un método de cartelitos y que los niños se tienen que aprender las cosas de memoria, ¿no? Entonces decía, pero eso será investigando, no era eso. El método Doman me encuentro que era un método de organización neurológica donde parte con un trabajo psicomotriz muy fuerte, en donde trabajan la parte vestibular de una manera muy intensa. Y luego, con otros estudios, digo, oye, pero esto lo decía este señor Doman hace muchos años, antes que la neurociencia hable del sistema vestibular. Doman trabajaba con un sistema vestibular hermoso, ¿no? Luego, cuando dicen, este método es memorístico, decía, oye, pero ¿qué problema tienes con la memoria? O sea, el cerebro necesita memorizar un montón de cosas y no hay que tenerle miedo a la memoria. O sea, las cosas no van a aparecer así por azar. O sea, entonces seguí investigando y lo que descubro también, otra cosa, ¿no? Que el método Mann se relacionaba con la lectura global, ¿no? Entonces, lectura global versus lectura fonética. Y la pelea no era tanto así, porque yo más bien lo veía el método Mann como un método en donde va desarrollando conciencia fonológica empezando desde la palabra, o sea, empezando desde la conciencia léxica. Entonces ya está perfecto. O sea, yo no te voy a decir, no, ya está leyendo, no está leyendo, porque para leer evidentemente hay que llegar a la interpretación del el grafema en fonema correspondiente. O sea, a ese punto todos queremos llegar, ese es el punto de llegar. Doman para él, ese es el punto de partida, no el punto de llegar, porque en el programa de Doman de lectura termina ahí. Y mucha gente no tiene ni idea que termina ahí. Solamente piensa que son carteles, que el niño va a memorizar y que nunca va a llegar al grafema fonema. Y eso no es así. O sea, me di cuenta de eso, que mucha gente que decía investigar realmente no conocía el método. Entonces lo puse a prueba con muchísimos niños y realmente lo que conseguíamos que los niños leyeran, no conseguíamos eso, conseguíamos algo mejor. Conseguíamos que los niños no leyeran, pero amen leer. Conseguirás leer de repente en el primer grado, ¿no? Por ahí, pero por lo menos yo he conseguido que este niño ame leer, que cuando diga, vamos a leer, sus ojos se llenen de alegría, porque siempre la lectura es un momento interesante, bonito, desde palabras significativas para ellos. No te imaginas ver a un niño cómo reconoce la palabra gol y ese niño le encanta el fútbol, ¿no? Y tiene 3 años y es su palabra favorita y donde la ve dice, acá dice gol, o sea, eso es leer, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma yo tomo de Doman en cuanto a la lectura. Profesor, ¿qué toma usted del método Doman para psicomotricidad? Tomo muchísimo, por ejemplo, yo tenía siempre por formación psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tomo de Doman? Él me cambia un poco el enfoque y decir, ¿no? Tú puedes hablar de psicomotricidad gruesa, él lo llama como movilidad, la psicomotricidad fina, él lo llama como competencia manual, pero le agrega un área que es el área de equilibrio. No lo mete dentro de la gruesa o la fina, no. Para él es tan importante que le da un peso, el área de equilibrio, ¿no? Y entonces ya desarrollaron muchos ejercicios de equilibrio que finalmente es para el desarrollo vestibular del niño, que realmente va a conseguir que organice mejor y que, por ejemplo, esté más atento en las clases. Veo que usan zancos, por ejemplo. ¿Eso tiene que ver con el equilibrio? Claro que sí, ¿por qué? Porque el equilibrio, por ejemplo, lo que hoy es de equilibrio, mañana ya no lo es. Entonces hay que estar constantemente inventándose nuevas estrategias. Yo, por ejemplo, para aprender a manejar bicicleta, necesito un desarrollo de equilibrio, pero impresionante, porque es la tensión de coordinación de manos con las piernas, con tu mente, con que no. Pero llega un momento en que lo haces tan automático que ya no estás desarrollando tu equilibrio. Ya tienes que conseguir otra actividad
para que vuelva a tener otro reto vestibular. Entonces, el niño que hace zancos, claro, le cuesta, lo sufre, pero hasta que lo consigue. Y cuando ya lo domina tanto, tanto, ya tienes que conseguir otra actividad. Entonces hemos hecho, por ejemplo, un año lista de útiles escolares. No pedimos cuadernos, papelerías, no. Lista de útiles, patines, ¿no? Porque en el cole vamos a patinar, porque necesito desarrollar ese cerebro vestibular, ¿no? Entonces, y cosas así, ¿no? Entonces hacemos zancos, patines, rueda alemana, telas y mil ejercicios de equilibrio, ¿no? Entonces, todo eso es influencia de ese método Doman, al que yo quiero mucho y respeto. Pero también he tomado influencia de otros métodos, ¿no? que han ayudado a fortalecer nuestro programa. Profesor Leo, usted habla del método vestibular, habla de la neurociencia, habla de la importancia de la motricidad fina. Yo veo que juega mucho en el nido, en esos años. En general, en educación inicial, en América Latina, hay un afán porque los niños quemen etapas pronto y aprendan a leer y a escribir, hacer cosas que tendrían que hacer en primaria más adelante. Sí, es más, yo tengo una frase que me ha generado muchos amigos y también muchos del otro lado, ¿no? Cuando yo digo, en inicial no se juega a la primaria, no juegues, el niño tendrá 6 años para jugar a la primaria, no juegues a la primaria. ¿Qué es jugar a la primaria? Pues simplemente entender que el nido va a ser lo que hacen en primaria, pero antes. ¿Por qué? Con la justificación de que tengo que prepararlo, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, yo le estoy enseñando a escribir en letra corrida, porque como le va a venir en primaria, tengo que prepararlo. Entonces, esa persona que está tomando esa decisión está entendiendo preparación como hacer lo mismo antes. Y eso no es preparación. Si yo hago lo mismo antes, yo no puedo decir que te estoy preparando para eso. Simplemente puedo decir que estoy haciendo lo mismo antes. Preparar es, como su nombre lo dice, pre. O sea, yo tengo que hacer algo que facilite las condiciones para que puedas hacer los retos que te van a venir en primaria. Algo tan simple. Yo le digo a una maestra, ¿no? De 4 años. Tenía 21 alumnos y le digo, de tus alumnos, ¿cuántos saben escribir su nombre? Y la maestra ese dato lo tiene, pero perfecto. Dice, 18 ya saben hacerlo. Con 3 estoy ahí trabajando, pero 18 lo hacen muy bien. Y yo le digo, y de los 21, ¿cuántos han conseguido la independización de su muñeca? Y no sabía lo que le estaba preguntando. Entonces decía, que eso no es preparar. Si tú quieres prepararlo, independiza su muñeca, independiza sus dedos, independiza su... Porque todo eso va a necesitar para la exigencia de primaria. Pero si haces lo mismo antes, no estás entendiendo nada de nuestra enorme labor en educación inicial, que es preparar para la primaria. El otro extremo es, no, en inicial se juega. Yo comparto eso, pero entendiendo al juego como un medio para llegar a una finalidad, no no como el juego, bueno, estemos en los sectores todo el día y ahí seamos felices jugando porque en inicial se juega. No, o sea, yo particularmente entiendo al juego como ese medio que va a facilitar que el niño, por supuesto, que vaya aprendiendo cosas, ¿no? Puede aprender muchísimo de lectura, muchísimo de matemática, muchísimo de todo, ¿no? El juego como un medio para la preparación para los aprendizajes en primaria, ¿verdad? Claro, es el juego como medio para llegar a ese fin, que es prepararlo. Yo, por ejemplo, mira, ¿puedo levantarme un momento para enseñar justo que Claro, lo... sí, 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 claro. mira, por ejemplo, mire, yo acá tengo un instrumento que es un pequeño mortero con su pilón. Entonces, ¿acá qué hacemos? Molemos cosas. Molemos, por ejemplo, cáscaras de huevo. ¿Para qué? Para luego esa cáscara de huevo sirve de abono a las plantas del cole. Pero el niño, al hacer eso, pues está trabajando su psicomotricidad y yo, al comienzo, claro, hacen un martilleo frenético, pero luego les vamos enseñando a que lo hagan con la muñeca, porque yo necesito que ellos tengan esto para decir, están preparados. Otro día molemos galleta, porque vamos a hacer algo con la galleta. Entonces, hay videos en donde el niño va moliendo su galleta, mira y se come la galleta, ¿no? Entonces yo digo, ese niño se está comiendo su tarea, ¿no? Entonces, eso es tarea
y hemos pasado de los cuadernos a este tipo de actividades en donde los estoy preparando para, ¿no? Yo, por ejemplo, yo solté hace muchos, muchos años la palabra sesión de aprendizaje o clases, ¿no? O sea, para mí son actividades simplemente. Y luego, años más tarde, me da mucho gusto que hay otras personas, incluso el ministerio, que te sugiere que en inicial no tenga sesiones, sino más bien actividades, ¿no? ¿Le costó al principio esta metodología de trabajo con los padres de familia, que a lo mejor ansiosos querían que el niño entrara a primaria sabiendo no sé cuántas palabras, escribiéndolas, contando hasta no sé qué cifra? La verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que no sé si tú te das cuenta con la pasión que yo tomo cada cosa que hago. Sin duda. Lo que sí te digo es que yo, por ejemplo, ¿no? Yo inicié el nido cuando ya era nido oficialmente y te digo que el 100% de padres estaba absolutamente convencido con la propuesta que nosotros teníamos. Ese no era el problema. El problema era que solo teníamos 6 niños. O sea, teníamos 6, pero los 6 estaban convencidos. O sea, los 6 éramos un equipo, ¿no? Claro, esos 6 se convirtieron pues en 3, perdón, en 9, en 12, en 15, en 18. Luego abrimos otro local, y así, bueno, ahora pues tenemos más de 100, ¿no? Funcionó la recomendación, el boca a oreja, ¿no? Sí, sí, al comienzo sí, sí, que es más, creo que los primeros 15 años ha sido muy de, todos vienen recomendados por alguien, ¿no? Entonces, y si bien es cierto, hay mucha gente que busca que al niño le enseñen a sumar, restar, ¿no? Leer, escribir, también hay muchos padres que no buscan eso y que buscan más bien que su niño lleve un desarrollo correcto, ¿no? No hay que tenerle miedo, por ejemplo, a mí me dicen, siempre que capacito maestro, me dicen, es que el papá exige, es que el papá exige. Entonces, no es justificación realmente, me da mucha pena decirlo, pero te lo dice aquel que no está preparado, ¿no? O sea, aquel que no está preparado, tú puedes decir, es que el papá exige, pero si estás preparado, bueno, lo tomas como un reto que también hay que ayudarle a ese padre a entender un poco. O sea, Y argumentas, claro. entonces si te dicen, ¿no? Acá mi hijo va a salir leyendo y escribiendo, no, yo no le puedo asegurar eso. Ahora, quizás sí, quizás no, pero yo no le puedo asegurar que va a leer o escribir. Pero hay otros maestros, maestras que dicen, no, si yo le digo eso, se me va al colegio del frente. Entonces, pero no podemos hacer. Ahora, yo explico, ¿no? Digo, no. En la ecuación, le digo, en la ecuación de la educación, la lectura va a ser el medio para llegar a su hijo, porque su hijo es el fin, no la lectura. O sea, la lectura me sirve a mí como medio, lo voy a estimular mucho para llegar a él. O sea, yo quiero llegar a él. El fin es el niño en educación, no hay otro fin. Para mí el fin es el niño. Entonces, si yo le digo que su hijo va a leer, entonces el medio lo voy a convertir en el objetivo, porque ya no me va a interesar si a su hijo le gusta, si a su hijo lo disfruta, no, ya el objetivo es leer. Así que el niño sale de mi ecuación. Entonces, eso yo no lo puedo hacer jamás. Entonces, el papá dice, bueno, sí tiene sentido, claro, pero es así, le digo, ¿de qué sirve que el niño sepa leer y yo lo llene de mame, mimo, mu, y le diga, ya ve, lo conseguí? ¿Y su hijo dónde quedó? Sin que le guste la lectura, sin tener potencial para leer, o sea, ese no es mi labor, ¿no? Profesor Leonardo, usted comentaba, hablaba, le digo a otros educadores, otros docentes, algo que le caracteriza también es su generosidad a la hora de compartir experiencias con sus colegas en redes sociales, en TikTok y demás. ¿Nos puede contar esa faceta de su trabajo? Bueno, yo sí siento que lo debo de contar todo, ¿no? Tengo esa necesidad de compartir. Si yo aprendo algo, pues lo comparto, ¿no? Si yo aprendo algo, lo comparto. Y cuando aprendo algo, trato de hacerlo de la forma más seria, más formal, ¿no? Cuando yo te decía que trabajaba o investigaba con el método Doman, yo llegué al punto, te cuento una anécdota, llegué al punto de que Douglas Doman, el hijo de Glenn Doman, me hiciera una invitación formal para ir a hacer un internado de 3 años en los institutos de Doman. Entonces, a ese nivel de seriedad y de investigación llegué porque les mandaba lo que yo hacía, cómo lo estaba interpretando, adaptando, ¿no? Entonces me invitaron a pasar. Bueno, yo era muy joven, me morí de miedo y no fui. Pero bueno, tampoco me arrepiento, ¿no? Luego empecé a investigar la matemática de José Antonio Fernández Bravo, de un maestro español,
Y igual, no paré hasta leerme absolutamente todo de él y hasta que él ahora me diera su permiso y su licencia para yo hacer formación a maestros con su metodología, ¿no? Entonces, trato de hacerlo así, las cosas, ¿no? Investigarlo mucho y llegar a la misma fuente para luego poder compartir siempre respetando los derechos de las ideas. Porque yo digo, yo no soy el genio, yo sí sé que soy un buen alumno de los genios, pero yo no soy el genio, ¿no? Nombró a Doman, a Fernández Bravo. ¿Qué otros referentes en educación? Sobre todo para la etapa de inicial, que es su especialidad. Me gusta mucho el método Olsen, por ejemplo, un método americano. Me gusta mucho el método Olsen, que aplico muchas de sus ideas, que es principalmente para escritura. En cuanto a la parte de psicomotricidad, trabajo mucho con Doman, en matemática mucho con Fernández Bravo, y bueno, en neurociencias tengo ciertos apoyos, ¿no? Por ejemplo, hay una asociación a educar que sigo mucho, que he ido a Argentina varias veces a formarme por ahí para hacer un programa coherente sin que sea un Frankenstein en donde pues tenga la cabeza de un método y los pies de otro método y los brazos de otro método, ¿no? Sino ese ya es mi labor de ir hilvanando y cosiendo, ¿no? Como un artesano para mostrar una propuesta integral y que funcione, ¿no? Ha mencionado la neurociencia, profesor. En los últimos años se habla mucho de la importancia sobre cómo aprende el cerebro. Usted parece haber sido pionero en el tema, ¿no? Yo vengo intentando estudiarla, pero es que creo que sabemos poco todavía, ¿no? Creo que sabemos poco. Me encanta mucho la neurociencia que se haya encargado primero de validar lo que los educadores buenos lo sabían sin saber de neuroeducación, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cuántos años tiene esta frase que dice todo por amor, nada por la fuerza, ¿no? Que lo usaba Montessori, pero no era de Montessori, era de un santo anterior de 1500 o 1600, que ahorita no tengo el nombre. Pero mira, la neurociencia de alguna forma comprueba lo que era obvio, ¿no? Ahora nos cuentan de la dopamina, nos cuentan del cortisol. Claro, el que lo dijo no tenía ni idea de cómo se dopaminiza un cerebro y qué importante es dopaminizar el cerebro, ¿no? Entonces, esa primera etapa es buena, ¿no? Porque la neurociencia no viene a cambiar toda la educación, ni a decirte esto está malo y ahora yo vengo con una nueva. No, la neurociencia va a empezar a validar cosas que siempre han funcionado, ¿no? Imagínate, uno dice, mi maestro, mi mejor maestro, yo siempre hago el ejercicio, ¿no? Y me acuerdo, porque yo tengo así puntualizado a mis maestros, a los que los tengo en el alma y probablemente por ellos yo sea maestro. Una es mi profesor de primer grado, se llamó Ebu Ugarte. Imagínate la experiencia. Ebu Ugarte fue mi profesor en primer grado, fue mi profesor en segundo grado, fue mi profesor en tercer grado y en cuarto año se murió. Era como si muere tu mamá, ¿no? Y esa profesora, no te imaginas cómo te podía mirar, cómo te podía hablar, ¿no? Entonces, luego, claro, tú te enteras por neurociencia que la mirada es un arma potente para dopaminizar un cerebro, una persona, o todo lo contrario, ¿no? Decía, pero mi maestra era una sabia, porque ella miraba de una manera en que solo te podías enamorar del aprendizaje, ¿no? Y hablaba de una manera, ahora ya sabes la importancia de las palabras en el cerebro de la otra persona, ¿no? Cómo influye esa palabra. O sea, digo, pero esta maestra era sabia y en el año 1981 no había leído ni un libro de neuroeducación, pero los buenos maestros, los sabios, pues la tenían clarísima desde siempre, ¿no? Entonces, eso es la primera etapa de la neuroeducación que me hace enamorar aún más de lo que yo hago, de mis funciones, ¿no? Y de por qué trato de tener con los niños ese contacto, ¿no? De la mirada, del lenguaje. Y luego la neuroeducación también te va dando otras cosas, como por ejemplo, esto de la parte de psicomotricidad, del tocar, siempre del tocar, pero por ejemplo, no tocar por tocar. O sea, el material no es bueno porque lo tocas, sino, esto me lo decía José Antonio Fernández Bravo, por ejemplo, tú tienes que ver el material que se toca, pero que genera ideas. El material se ve la calidad por la generación de ideas que te dé ese material. Y una vez con las ideas generadas, tú dejas el material y solo trabajas con las ideas, ¿no?
Entonces, ese es un camino ahorita lo llamaríamos pues estrategias neuroeducativas para el aprendizaje de la matemática, ¿no? Pero los buenos maestros lo han sabido siempre, ¿no? Otra cosa que me encanta, por ejemplo, es no tenerle miedo a la clase incompleta. O sea, yo no te puedo decir, el día de hoy vamos a aprender a, no sé, el cuadrado, porque yo no sé si lo vas a comprender el día de hoy. Pero si yo digo, yo con esto discuto mucho con especialistas de UGELES, que me dicen, es que la clase está estructurada así. El maestro tiene que decir el propósito del día de hoy. El día de hoy vamos a aprender a... Y digo, pero me encanta que haya un propósito, pero de repente no estamos aterrizando bien el propósito. A mí me encanta que haya un propósito, por supuesto, pero de repente eso que tú estás pidiendo no es el propósito. De repente ese es el propósito de la maestra, pero no el niño, ¿no? Entonces, ahí debe estar el propósito del niño. Entonces, y la clase inconclusa a mí me encanta, que el reto se quede sin resolver, para ver si es que la neuroeducación, la neurociencia tiene certeza cuando dice el cerebro sigue aprendiendo mientras duerme y va intentando cerrando cosas que no cerró en el día. Y muchas veces el niño regresa y dice, profe, ya sé, ya sabes qué, ya sé cuánto mide esto y qué cosa, y ya la tiene, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Nada, solo ha dormido. A mí me funciona, hay cosas que la puedes validar en el día a día, ¿no? Entonces la neuroeducación, de verdad que mientras yo más sé, más me enamora la educación, pero porque valido cosas que ya hacía y también porque me enseña cosas nuevas, ¿no? Profesor, me quedé pensando en la profesora de primer grado, seguramente ella, como otras, ha tenido mucho que ver en su vocación y en su pasión por la educación. En este sentido, eh, y a propósito de la importancia de la neurociencia y la plasticidad del cerebro y en edades tempranas, le damos la importancia en el Perú, en América Latina y en el mundo en general a la formación inicial para la formación de la persona? Somos pocos, cada vez somos más, espero yo siempre optimista en que cada vez seamos más, pero lo que es cierto es que la base no está tan sólida como se debería, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Por confundir procesos de primaria con inicial, por no tener claro cuáles son los objetivos, por no tener claro cómo se prepara. Es como yo digo, ¿no? Por ejemplo, a ver, el otro día una mamá me dice, mi hijo está teniendo problemas con la multiplicación. Y digo, bueno, si su hijo tiene problemas con la multiplicación, se debe a que lo anterior no domina, porque la multiplicación solo es consecuencia de dominar lo anterior, no es de aprenderse en memoria 6 por 1, 6, 6 por 2, 2 y 6 por 3, 18. Entonces le digo, su hijo domina doble mitad. A ver, si usted le dice el doble 39 o la mitad de 76, ¿lo puede hacer en su mente? Me dice, no, eso no puede hacer. Entonces, bueno, su problema no está en la multiplicación, su problema está en el doble mitad. Ahora le digo, si no sabe doble mitad, su problema tampoco está ahí. Es porque no conoce el número de dos cifras. Si usted le dice, por ejemplo, ¿cuánto le falta al 27 más 37 para llegar a 100? ¿Lo podría hacer? No, me dice, no podría hacer. Entonces, su problema no está su problema no está en dos cifras. ¿Y por qué no conoce el de dos cifras? Porque no conoce el de una cifra. ¿Y cuándo debió conocer el de una cifra? En inicial. Pero no lo consiguió, ¿por qué? Porque andaba jugando a la primaria cuando él debería estar tratando de componer el 4 como 2 más 2 como 3 más 1, su cuaderno ya estaba en el 20, su cuaderno estaba en el 30, en inicial de 5 llegamos hasta el 100, jugando a la primaria y dejando de hacer lo necesario para entender la primaria. Profesor, usted hablaba, cada vez somos más, lo vinculo con algo anterior, con TikTok y las herramientas que usted utiliza con otros docentes. ¿Qué impacto cree que han tenido en sus colegas? De verdad es que mucho impacto. Siempre me encuentro con personas que dicen que ven mis clases, que les hacen ver a sus niños, que participan de las clases. Tenemos clases gratuitas los fines de semana. Yo he alquilado una sala Zoom en donde tiene máximo 1000 participantes y los 1000 entran, ¿no? Entran 1000 y hacemos clases de 1000 en 1000 y, pero se puede, o sea, se puede porque tengo aliados que son los papás que están al costado de ellos, ¿no? Entonces le van orientando cosas que de repente no entendieron a la primera, ¿no? Pero como las clases son, los ejercicios son bastante repetitivos, si no entiendes a la primera, entiendes a la segunda, entiendes a la tercera, entiendes a la cuarta. Hacemos cosas diferentes, pero con la misma estructura. Entonces tu mente va apropiándose de eso, ¿no? Y con las maestras igual, ¿no? Hay muchas maestras, sí, tienes razón, que
Por el TikTok me escriben muchas maestras con muchas experiencias, pero increíbles, formidables, excelentes, ¿no? De cómo están trabajando con sus chicos y decir, profesor, yo realmente esperaba a alguien como usted para darme fortaleza y poder discutir con mis colegas o mostrarles, o yo ahora paso sus videos al grupo de papás porque tengo mucha presión y parece que a mí no me hacen caso, pero cuando ya les paso sus videos, ya como que las mamás se calman un poco, ¿no? Porque es otra persona que lo está diciendo y usted lo habla muy bien, lo sustenta muy bien, entonces, y así, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, es que ahora estoy colaborando mucho con UGELES y especialistas de UGELES, siempre, la entrada siempre es más o menos parecida, ¿no? Y me dicen, Leonardo, yo tengo que visitar, tengo un grupo, las RIE, en fin, pero veo que a ti todas te siguen. Entonces, si tú das el mensaje va a llegar mejor, porque a ti todas te siguen. Entonces necesitábamos una reunión, una capacitación y así, ¿no? Entonces, hoy día he venido de la UGEL Virú, imagínate, está en la UGEL Virú, la semana pasada está en la UGEL de Hilo, está en la UGEL 7, en la UGEL 6 y así, ¿no? Y me van llamando, y eso significa que somos más. Yo creo que somos más y ojalá que realmente en Inicial podamos tener eh, una, un enfoque diferente. Profesor Leonardo, cuéntenos sobre este libro que está haciendo, este libro que está en proceso, que tiene además un título muy sugestivo, muy sugerente, y me gustaría que nos cuente en qué consiste. Fernando, este título no fue solamente mío, fue conversando con Esteban Quirós, que es un editor peruano, que también cuando conversamos pues tenemos muchas cosas en común acerca de todo lo que se dejó de hacer realmente, ¿no? Y todo lo que se puede hacer. Y de ahí surgió un título que fue Base de Harapos. Es un título muy sugestivo, fuerte, me da pena realmente reflejar un poco mi experiencia en lo que conozco con ese título. Y quizás el libro se está demorando porque el título quiere cambiarse de repente. Ojalá que el título se cambie en el camino y que sea pues algo más optimista. Pero te digo, o sea, como te contaba, con una primicia, si el libro saldría hoy, saldría con ese título, ¿no? Base de harapos, porque realmente nuestra educación inicial, que es la estructura de todo, está hecha de, de trapos. Y así no se puede construir educación, ¿no? Jugando a la primaria no se puede construir educación. No me parece que un niño se empiece su etapa escolar, ¿no? Vaya a una escuela y lo primero que tenga que hacer es comprarse un uniforme, comprarse una mochila, comprarse cuadernos. Nada de eso yo creo que nos ayuda. Mi enfoque en educación, sobre todo inicial, es muy diferente a eso, ¿no? Así que bueno, ojalá que el título cambie. Jugando a la primaria no se puede generar educación. Esto me lleva a preguntarle, para ir cerrando, profesor Leo, una reflexión final, justamente sobre la importancia de la educación inicial para quienes nos están escuchando. Bueno, en esta reflexión final me gustaría decirle a todas las personas, a todos los maestros y todas las personas que nos escuchen, alguna reflexión que también me la dieron a mí, no es mía, no es propia, pero sí ha calado mucho en mí, ¿no? Que realmente cuando yo decía, ¿no? La finalidad de la educación es el niño, eso implica muchas cosas, ¿no? Llegar al niño implica muchas cosas, pero una de las más potentes es conseguir que el niño crea en sí mismo. Si esa fuera nuestra finalidad, y todo lo demás fueran medios para llegar a esa finalidad, yo creo que realmente podríamos tener personas con ganas de aprender, que se hayan enamorado de aprender y que puedan seguir su propio camino. Tú me enseñas matemática, pero el fin es que yo crea en mí mismo. La matemática me ha permitido creer en mí mismo. Es cuando me dicen, profe Leo, ponme otra, dice, ponme otra. Otra es otro reto, otro problema, ¿no? Ponme otra, ¿no? Porque ellos creen en sí mismos. Entonces, si les enseño lectura, ya, vamos a leer, yo quiero leer, ¿no? O sea, porque yo creo en mí mismo, no sé qué va a venir, pero yo creo en mí mismo. Entonces, la lectura es ese medio para llegar al fin. La matemática es ese medio para llegar al fin. La psicomotricidad es ese medio para llegar al fin. Tú no puedes imaginar los ojos de alegría que tiene un niño cuando camina por primera vez con zancos. No solamente está desarrollando su cerebro vestibular, está creyendo en él mismo. Llega a su casa y se lo cuenta a su madre, a su padre, porque él confía en él mismo, ¿no? O sea, si entendiéramos eso, yo creo que
podríamos ser parte de esa plataforma de inicio que necesita el niño para seguir avanzando, ¿no? Profesor Leo, la finalidad es que el niño crea en sí mismo. Bueno, esta frase, como otras muchas que ha dicho, nos ha dejado pensando, seguramente con ganas de más. Le agradecemos muchísimo, y a quienes nos han escuchado en este nuevo episodio de Escuelas que Inspiran, gracias por seguirnos, y pueden ver este episodio en nuestros canales de Spotify y YouTube. Muchas gracias.